continuación vamos a dar inicio al panel Impacto Ambiental con la moderadora Consuelo Fernández Salvador. Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días con todos y todas, bienvenidos y gracias por estar aquí en este encuentro. Vamos a tener ahora el panel número 7 sobre impacto ambiental, que como ustedes habrán visto en la agenda, va a discutir temas alrededor de la explotación de recursos, minería, pesca, etcétera. Entonces, primero quisiera presentar de manera general las distintas ponencias y luego iré presentando a los ponentes y al final tendremos la ronda de preguntas. Primero tenemos minería y su impacto socioambiental en Napo, con Cheryl Martens, Vivian Bartlett y Roxana Tanguila, ¿no? Voy a hacer una breve presentación. Cheryl es PhD en Sociología por la Universidad de Manchester, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad Macquarie y licenciada con honores en Ciencias Políticas en la Universidad de York. Actualmente, Cheryl es profesora de Ciencias Sociales y directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades de la Universidad San Francisco de Quito. Vivian Bartlett es geógrafo con una maestría en diagnóstico y evolución de los entornos. Sus investigaciones le han llevado a estudiar las relaciones entre los cambios territoriales y las transformaciones en los medios de subsistencia en comunidades de Kenia. Actualmente realiza un doctorado en geografía sobre el impacto ambiental y sanitario de la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana. Sus metodologías combinan enfoques interdisciplinarios que articulan geografía física, geografía social, teledetección y métodos participativos. Y finalmente Roxana Tanguila, de la comunidad de Quijos. Roxana es ingeniera ambiental y máster en silvicultura con mención en manejo y conservación de recursos forestales. Tiene experiencia en territorio trabajando con comunidades indígenas de la Amazonía, especialmente en Napo, donde analiza impactos socioambientales, económicos y culturales. Su enfoque integra ciencia y cosmovisión indígena. Ha coordinado talleres sobre agua, espiritualidad y cultura y ha sido teniente política, técnica y consultora comunitaria. Enseña quichua amazónico y defiende los derechos de los pueblos indígenas. Ha investigado sobre el sistema tradicional de la chacra y el crecimiento del chuncho. Es cantautora bajo el nombre de Curi Guarmi y promueve la conservación mediante la música. Actualmente colabora con la Universidad San Francisco de Quito en proyectos con la nacionalidad Quijos. Por favor, demos un aplauso a nuestros primeros ponentes. Muchas gracias, Consuelo. Un gusto estar aquí y de poder compartir también este espacio con Vivian Bartlett y Roxana Tanguila, que están ahora desarrollando sus estudios. Vivian está haciendo sus estudios doctorales, justo viendo este tema de minería en Napo. Y tiene mucho para agregar en cuanto a esta discusión. Y Roxana es una co-investigadora que trabaja con nosotros en la USOFQ. Trabajamos desde 2014 con la Nacionalidad de Quijos y estamos muy orgullosas que Roxana está ahora para postular para hacer un doctorado aquí en la Universidad de Ecología y tiene muchos conocimientos en temas de silvicultura y también ha estado haciendo la investigación de campo, un trabajo increíble. Así que un gusto poder estar aquí con ustedes. En cuanto a lo que es el tema de la degradación ambiental y social, es importante notar que los bosques de la Amazonía contienen los principales depósitos terrestres de biodiversidad y también de carbono en el mundo, ¿no? Pero es importante notar que están en riesgo de reducirse por 40% y algunos autores dicen más hasta 2050. Es importante notar también que la relación de la minería aurífera y la pérdida de bosques y la disminución de la biodiversidad son también impactos que estamos viendo ahora, que han incrementado de forma fuerte, especialmente en los últimos 5 años.
Y también estamos viendo lo que son los impactos perjudiciales en cuanto a la calidad de agua. Los impactos sociales también son parte que están sumamente afectados por esa degradación ambiental. Y si vemos lo que es el trabajo de Amar et al., de hecho hay un libro recién que ha salido sobre la ruta de seda tropical en Sudamérica, que les recomiendo, que salió, es que recién se publicó, que está disponible aquí en Joseph Q. Press. Y ahí en este trabajo se puede ver también lo que son los impactos fuertes y las consecuencias sociales, culturales y la violación de derechos en particular que ha tenido un impacto en la zona. Entonces, en cuanto a lo que es el contexto, en concesiones mineras desde 2013, algunas ya vencidas pero aún activas, por eso también se habla de minería ilegal. Es importante notar que Black Pearl Mining, Terra Earth y Anuch son los principales operadores, que es minería china en la zona, y hay una aumentación de deforestación por 300% entre 2015 y 2022 y 17% de los que son las actividades mineras están fuera de las áreas destinadas legalmente. También lo que podemos ver del contexto actual es esta reducción de biodiversidad, reducción en peces, insectos y también macroorganismos en el río Jatuñacu. También impactos sociales en cuanto al impacto del crimen organizado y trabajos riesgosos para la salud, fragmentación de familias y comunidades y pérdidas de prácticas ancestrales. Entonces, en cuanto a lo que es el estudio, los objetivos son de examinar y visibilizar los impactos de la minería legal y ilegal en los ríos y comunidades de Napo, y también estamos en el proceso, empezamos recién con esta parte que es el análisis del estado de agua y sedimentos en los ríos Jatuñacu. Lo que también buscamos como tercer objetivo es promover un diálogo entre saberes científicos y saberes ancestrales como herramienta de defensa comunitaria. Entonces, en cuanto a lo que es la metodología del estudio, es un estudio cualitativo y observacional. Usamos etnografía, en este caso Roxana les va a hablar de autoetnografía, ¿no? Desde sus propias comunidades, y también un análisis de datos de catastros mineros del Ministerio de Ambiente de Ecuador, así como el trabajo de campo en Napo, en los ríos, y estudios de teledetección a lo largo de los ríos Jatuñacu y Anzu en particular. Sí, muchas gracias. Como dijo Cherir, la minería tiene un papel clave en Ecuador, principalmente porque representa un gran potencial económico para el país. Pero, sin embargo, este sector genera serios problemas ambientales, como la deforestación y la contaminación del suelo y de los ríos. En este video pueden ver los ríos Jatuñacu y los ríos Anzu, entre los más afectados por la minería en la provincia de Napo. Según la mapa a la izquierda, el catastro minero de 2022 muestra que el 22,3% del territorio nacional está cubierto por concesiones minero. Pero es importante recordar que no todas las concesiones están ahora activas, pero podrían estarlo en el futuro. Ahora, si hacemos un acercamiento a nuestra zona de estudio, nos encontramos en la provincia de Napo, ubicada en el oriente del país y también en la entrada de la cuenca amazónica. Al igual que otras provincias,
esta zona también está siendo impactada por la minería, por la expansión minería. Todavía según el catastro de 2022, el 8% del territorio de la provincia se encuentra concesionado. La mayoría son minas aluviales para la extracción de oro, tanto a pequeña como a gran escala. Y también es importante señalar que además de las concesiones legales, el territorio cuenta con numerosas minas ilegales también. Uno de los sitios que nos llama la atención es la mina de Youtzu-Pino. Y en esta diapositiva muestra cómo ha crecido su superficie y su impacto visible en la deforestación entre 2021 y 2024. Esta mina, que es la más grande de la provincia, también es un ejemplo claro de la presencia extranjera, ya que está controlado por la empresa china que se llama Terra Earth. Pero Youtzu-Pino, sin embargo, no es un caso aislado. Como le ha demostrado el catastro, existen muchas otras concesiones y minas en la provincia, con importantes consecuencias ambientales. Más allá de la deforestación, uno de los principales problemas es la contaminación de los ríos. Esto se manifiesta en una fuerte carga de sedimentos, claramente visible tanto en la mapa a la izquierda como en los datos satelitales, que revelan cambios en la reflectancia. La reflectancia es decir, en la capacidad de la luz para penetrar el agua, o más simplemente en el cambio de color de los cuerpos de agua. Esta sedimentación, muchas veces acompañada por metales pesados de la minería, afecta gravemente la calidad del agua. Los ríos se asfixian, lo que provoca una disminución de la biodiversidad acuática, incluyendo los peces, que son recursos esenciales para muchas comunidades. Además, esta contaminación tiene un impacto directo en la vida de los habitantes, ya que en muchas zonas rurales los ríos constituyen la única fuente de agua potable. Y para concluir más sobre la parte del ambiente, es fundamental entender que estos impactos no se limitan a las zonas cercanas a las minas. Debido a la conectividad hidrológica entre los ríos, todo el sistema fluvial puede verse afectado. Esto es muy evidente en la imagen a la izquierda, donde el río Anzu aparece de color amarillo, el río Ratuñacu tiene un tono más azul y después el río Napo adquiere una coloración verdosa. Esta fue una breve introducción a los impactos ambientales. No tuve la oportunidad de profundizar en temas como la contaminación del suelo, la presencia de metales pesados como arsénico o mercurio, ni en las múltiples afectaciones que genera la actividad minera. Pero los impactos no se limitan al medio ambiente. Las poblaciones locales también se ven directamente afectadas y eso es lo que Roxana les va a presentar ahora. Muy buenos días. Bueno, quiero leer algo que había escrito hoy en la mañana. Antes de llegar a este lugar, he pedido la sabiduría a las montañas para poder hablar con coherencia, con la esperanza de que este mensaje llegue a las personas correctas, aquellas que tal vez con buena intención crean que es posible detener o ayudarnos a enfrentar lo que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana, un lugar maravilloso, lleno de riqueza cultural y biodiversidad. Hoy está amenazada por múltiples impactos con las construcciones hidroeléctricas, mineras, petroleras, actividades extractivistas que avanzan sin freno y cuyos recursos económicos no se quedan en el territorio. Para nosotros los pueblos indígenas, el agua, la montaña, el aire, hasta las mismas rocas tienen vida. Cuando sucede algo con nuestra Pachamama, los cíngaros de la selva eligen y conectan con la persona para, mediante la voz humana, poderla defender. Bueno, este espacio en el que quisiera compartirles los diversos impactos que tal vez lo vemos desde el territorio
y los diversos convenios que tal vez el Estado ecuatoriano puede crear o pensar que puede mejorar la calidad de vida en general de los ecuatorianos, es muy extraño porque a veces los recursos que tal vez se quiere para el país solo quedan en la capital, pero los daños tanto de los impactos ambientales, todos los residuos que ocasiona esta extracción, pues los más afectados son los que vivimos en los territorios, que son originarios, las comunidades que no pueden salir y que tampoco pueden expresarse. Y por eso tengo esa oportunidad tal vez como profesional. He visto la necesidad de llegar en algún espacio en el que tal vez me puedan escuchar o entender, porque muchos de los jóvenes de pronto no están en estos espacios tal vez porque no tienen la misma oportunidad de expresión. Pero nosotros tenemos aquí como, por ejemplo, en los impactos sociales, uno de los problemas que hemos estado teniendo es que los territorios de los pueblos indígenas ya no nos pertenecen, muchos ya son parte de las empresas mineras, por ejemplo, y muchas comunidades indígenas se están quedando sin su territorio, sin su biodiversidad y sin la conexión espiritual de las comunidades a las que vivimos. También hay muchas familias que se han enfocado en ir a los pequeños pueblos donde no tienen esa misma naturaleza o el mismo entorno limpio en la que ellos vivían y ahora está siendo contaminada por la cuestión minera. También hay un incremento bastante de prostitución, violencia y también inseguridad en las zonas que están habiendo este tipo de extractivismo. Y una de las cosas importantes también que me encantaría mencionarles es que muchos de los recursos que de pronto se han generado aquí, pues como les había mencionado, se van como el aire. Los impactos sobre las comunidades locales, como les había mencionado, para nosotros las comunidades es tan importante vincularnos con la diversidad o la conexión o la espiritualidad que le llamamos, traducida al español, sobre las conexiones que hay dentro de la naturaleza con el ser humano. Todo esto se ha estado terminando en estos tiempos porque creen de pronto que el desarrollo que está ingresando está mejorando la calidad de vida, cuando más bien está matando la espiritualidad de la selva y los recursos se están yendo a las capitales o a empresas grandes que de pronto las comunidades no comprenden esta situación del desarrollo, porque en nuestra ideología no es crecer económicamente a gran escala o industrial o de forma infraestructural. Nuestra cosmovisión económica es tratar de conservar, tratar de mirar en la biodiversidad, la riqueza, la espiritualidad que las comunidades indígenas podemos tenerla dentro de nuestros territorios, el cual le llamamos la riqueza económica, que tal vez son varios servicios ecosistémicos que nos ayudan a las comunidades a estar en nuestro espacio de forma más conectada con la naturaleza y con el recurso que está dentro de los territorios. Aquí, como les comentaba, los impactos económicos es bastante fuerte. Muchas de nuestras comunidades indígenas están vendiendo muchísimos territorios a bajos precios, netamente a las empresas mineras. Pero hay personas que no son empresas mineras, pues les venden tal vez a precios inaccesibles, pero a los mineros creo que los venden a precios demasiado bajos. Entonces, esta presión económica ha sido fuerte en nuestros territorios. Lamentablemente, muchas familias se han quedado en pequeños lotes y a su alrededor todo está minado y no tienen como ese recurso como el agua, no tienen ese recurso como para progresar económicamente, simplemente administraron en su momento el recurso, pero más adelante no se ve este desarrollo por las cuestiones de que muchas familias no tienen esta mentalidad de progreso económico por falta de pronto del conocimiento administrativo que poco a poco se está aprendiendo en estos tiempos, y es una resiliencia de cambios que está sufriendo todos los territorios de la Amazonía ecuatoriana.
También como conclusión, el auge de la minería en Napo representa una amenaza para la vida comunitaria, los ecosistemas amazónicos y las culturas ancestrales. A pesar de la resistencia, a nivel de las comunidades, las concesiones continúan. Y también quiero como también en esta conclusión, hay una mujer aquí que es de Yuturi Warmi, Elsa, que es la única mujer que está de pronto ahora defendiendo su territorio, y creo que está como a 1 metro de llegar ya la minería a su territorio. Y lamentablemente este río es un antecedente como muy especial que les quiero comentar, es el ojo de agua más grande que nace desde el páramo y la Amazonía. Y esta agua, este ojo gigante prácticamente se está muriendo, y el agua que iba muy limpio al Amazonas pues va contaminado y el caudal es muy bajo, y el agua también ha disminuido. Las corrientes que antiguamente existían en estos sectores ya no está como antes. El color de sedimentos que mencionaba Vivian, en realidad ahora en los 2 lados ya son sedimentos de color café, tanto en el río Hatunyaku, que viene desde los Yanganates, y el Anzu, que viene, del Antizán y Yanganates, y lamentablemente estos ojos de agua están muriendo, ¿no? Y siguiente. Y como recomendaciones, pues necesitamos como profesionales, tal vez para mí estar en este espacio ha sido tan importante porque tenemos otra visión desde lo territorial hacia lo científico, desde lo cultural, hacia compartirles en estos espacios que de pronto la cosmovisión de la ciudad es como más inerte o infraestructural. En las comunidades indígenas, para nosotros, las conexiones o vinculación está muy arraigada o muy conectada con la naturaleza, y entonces combinar como profesional indígena estas 2 cosas, estas 2 cosmovisiones, es muy importante para detener de pronto algo que de pronto tal vez para el país en economía se hable de progreso, pero para las comunidades es un reto, un desafío tremendo y que nos lastima cada vez, porque las comunidades tienen otro estilo de vida y tratamos de que esto se vaya equilibrando, y ha sido un reto tan fuerte porque de distintas maneras, personas que estamos muy conectadas con la tierra, con el agua, tratamos de defender a nuestra manera, sin papeles, simplemente con voces, porque es la oralidad la que ha perdurado por muchas generaciones, y por eso creemos nosotros mucho en la conectividad cultural o ancestral, porque nos manejamos con la espiritualidad, porque yo sé que a muchos tal vez aquí se les parece tan místico o mítico o misterioso hablar de la naturaleza y el poder que tiene ella. Para nosotros todavía esa esencia no puede morir, y yo sé que tal vez las empresas chinas han tratado de ingresar y mejorar la calidad de vida de muchas personas, de las que tal vez son los mismos de siempre que se están llevando nuestros recursos, pero lamentablemente en nuestros tiempos y en este tiempo, como les había mencionado, tal vez los recursos o los convenios que hacen entre países me parece excelente, porque tal vez China tiene sus objetivos, sus maneras o sus principios de crecer económicamente, pero en ningún momento tal vez están como dando esa oportunidad también de ver la naturaleza, porque también la naturaleza es algo que no se puede comparar con lo económico. Entonces, pienso que las cuestiones de tener recursos económicos en nuestros territorios no se debería de verlo como infraestructural. Más bien, si es que cualquier recurso quiere llegar desde cualquier tipo de empresas, ya sea estadounidenses, chinos, todas las industrias grandes que quieran entrar a nuestras tierras, que son propias nuestras, están siendo como actualmente demasiado destruidas. Pienso que ahora en la actualidad el gobierno debería de hacer una estrategia más vinculada con la cosmovisión ancestral, y que los proyectos no sean de destrucción, más bien sean de forma sostenible, y de esta manera mantener el único lugar o el único pulmón de la Amazonía ecuatoriana,
que en estos tiempos está siendo atacada no solo por la minería, sino por la petrolera y las hidroeléctricas. Son estos recursos que prácticamente mantienen la economía de muchos empresarios grandes aquí en las ciudades grandes, y como comunidades siempre estamos afectados ante esta situación, y más bien, pues si es que hay personas muy importantes en este espacio, que yo sé que están aquí muchos, tal vez pudieran ustedes llegar al gobierno y decir que ya basta con esto de la minería, que busquemos estrategias de progreso económico vinculado al conocimiento o cosmovisión de cada territorio. Entonces, ese es como mi mensaje muy especial para cada una de las personas muy importantes que están aquí, para que nosotros podamos como mantener todavía esta biodiversidad única que tenemos en la región amazónica ecuatoriana. Bueno, aquí están como unas fotos. Ahí está una mamá que está sacando el oro de forma muy ancestral, que no está utilizando una maquinaria gigante, pero vemos como, la siguiente foto, como las maquinarias que vienen de la ciudad van matando todas las montañas. Siguiente. Y prácticamente todos los ríos cristalinos están en estos colores, y muchas comunidades consumen, toman, pescan en estos ríos a pesar de que está contaminado de mercurio, etilmercurio, en todos nuestros ríos, que lamentablemente en aproximadamente 10 años, pues muchos de los hogares tendrán ya algún tipo de cáncer. Entonces, es algo que no queremos, el oro no se queda en nuestros territorios, todo va para afuera, y queremos como detener esto de forma consciente. Muchas gracias. Ashka Pagrachu, Ashka Shah. Muchas gracias a los primeros ponentes. Creo que han retratado de manera muy explícita este gran problema de la minería industrial y además ilegal, ¿no?, en el territorio de Napo. Bueno, quisiera presentar ahora a Eliana Zambonino de Flaxo, Ecuador. Ella nos va a presentar la ponencia Sopa de aletas de tiburón esta tarde en Asia, mares vacíos en Galápagos hacia el 2050. Eliana es investigadora en sostenibilidad con base en Flaxo, en Quito, Ecuador. Tiene una maestría en planificación y desarrollo sostenible y actualmente es candidata doctoral en el programa de políticas públicas de Flaxo, Ecuador. Ha sido revisora del informe Global Environment Outlook, GEO7. Su investigación abarca temas de conservación, turismo, políticas públicas y ciencias sociales. Entre sus publicaciones destaca More Than Just Trees, sobre diversidad animal y monitoreo forestal participativo en Amazonía ecuatoriana. También es autora del artículo Implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de la pesca ilegal de tiburones en la Reserva Marina de Galápagos, en el que analiza este problema ambiental y propone estrategias de conservación hacia 2050. Gracias, Eliana. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. Primero, un llamado y reconocimiento a la lucha de las Napo Runacuna, Guarmicunas, que están resistiendo a la minería ahí en el territorio. Y bueno, esperemos que eso se pueda arreglar de alguna manera, porque sí es tenaz. Realmente es bien complejo ver cómo el impacto ambiental de esta extracción masiva precisamente de la mano de una potencia, de un hegemón, va despojando del territorio, va despojando de recursos y va despojando de vida a ecosistemas y a espacios tan sensibles que tenemos nosotros aquí en nuestro país y en América Latina. Y bueno, también así como sucede en los bosques, también en los mares hay un drama bien complejo que estamos viviendo actualmente. Esta no es la última versión, le había puesto una con un par de diapositivas un poco más provocadoras, un poco para invitarles a la reflexión sobre este problema, porque lo que
los estudiosos, estudiantes de las políticas públicas debemos hacer es, a partir de la experiencia, poner el problema público sobre la mesa. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿quién de nosotros ha probado tal vez una sopa de aletas de tiburón alguna vez? ¿Ha estado cerca de una sopa de aletas de tiburón? Tal vez alguien en algún viaje exótico. Pensaría que ninguno de nosotros ha estado alguna vez en una mesa sentado donde se sirvan este tipo de platillos. Sin embargo, sí hemos estado en Puerto López, sí hemos estado en Manabí, sí hemos estado en Galápagos, en donde hemos ido a comer un ceviche, a pasear, a pasar las vacaciones, pero que también son espacios en donde están sucediendo estas incautaciones, estas capturas de lo que se puede descubrir, de lo que se puede saber. Un poco datos polémicos, ¿no? Aquí la fuente polémica del Extra decía que esto pasó la semana anterior, que eran 40 toneladas de tiburón, cuando todas las demás fuentes decían que habían sido 15 toneladas. Entonces, hay una ausencia de transparencia en cuanto a los controles que se realizan y precisamente mi investigación se trata de cómo el Estado afronta todos a través del sistema institucional este problema que es, digamos, en áreas que no podemos nosotros, no tenemos injerencia o sí tenemos injerencia o no tenemos la capacidad de controlar. Entonces, un poco quería comentarles para poner como, digamos, en la realidad estas incautaciones, porque uno escucha, lee en el periódico, pero en realidad no tenemos conciencia de cuánto significan 15 toneladas, son 15.000 kilogramos, que representan, tomando que las aletas del tiburón son el 3% del peso del tiburón, son casi 8.571 tiburones, 8.571 individuos de varias especies que se encuentran en peligro de extinción, que han sido faenados, que han sido sacrificados dentro de toda esta zona para, digamos, servir a un plato de sopa que ninguno de nosotros tal vez tendría apetencia de comer. Un poco comentarles el área de estudio. Nosotros tenemos como 3 veces más área territorial marítima, área marítima en relación con nuestra área territorial, gracias a la zona económica exclusiva y a las zonas de incidencia. En esto es importante señalar que los fondos que se dan al INOCAR, que es el Instituto de Investigación Oceanográfica aquí en el Ecuador, no han permitido que gracias a la CONVEMAR nosotros podamos extender la incidencia del territorio marítimo ecuatoriano. Entonces aquí tenemos un problema importante de financiamiento por el cual no hemos podido hacer posible que la CONVEMAR nos reconozca millas adicionales de este territorio marítimo. Y bueno, es aquí en esta zona donde precisamente se realizan las incautaciones y es muy doloroso ver esto porque nosotros ahí estamos viendo las aletas, pero también a los tiburones toda vez que les cortan las aletas, los mutilan, todavía siguen vivos, son seres vivos sintientes y que son arrojados nuevamente al mar a ahogarse. Es una muerte muy cruel. Si digamos hay personas animalistas, este es un nivel de sufrimiento que no se considera para este tipo de actividades, y esto para el sufrimiento de los animales. Las personas que se encuentran en estas flotas también sufren
no tienen derechos laborales, sufren de explotación laboral, sus derechos humanos no son inexistentes. Aquí podemos ver en el mapa un área de concentración de todo lo que es la flota china, de todo lo que es esta flota pesquera alrededor de la zona económica exclusiva del Ecuador. Es decir, esta zona, todo lo que está en celeste es el área protegida de la Reserva Marina de Galápagos. Esta zona es la zona económica exclusiva que, gracias a la Convemar, tenemos reconocimiento y tenemos derecho al uso, al acceso y al control, y todas las políticas públicas del Estado ecuatoriano están vigentes en esta zona, y es precisamente aquí donde empieza el alta mar y donde se afincan, se concentran todas estas embarcaciones que, digamos, es tan simple como apagar el radar y meterse a nuestra zona económica exclusiva un poco, y a la reserva marina también. Un poco comentarles que toda esta investigación se realizó en 2023, todo esto es en el contexto de importancia ambiental que se estaba dando también a esta injerencia de este otro hegemón dentro de todo lo que es el mar territorial del Ecuador. Para poner en contexto también, ver aquí que, por ejemplo, en turismo nosotros, las personas que van a bucear, generaron 154 millones de dólares para el Parque Nacional Galápagos, que generan empleo, generan, digamos, servicios de alojamiento, consumen comida, hacen uso del servicio de transporte y generan trabajo en todo lo que es el Ecuador continental y Galápagos, mientras que el comercio de aletas de tiburón generó en periodo similar 1.6 millones que nadie sabe a dónde van. Hay un incidente que fue el 22 de agosto de 2022 que un poco llamó la atención, y ya hubo una intervención aquí y donde se ve ya la importancia geopolítica de este problema, porque esta flota pesquera no solo actúa como una flota comercial, sino también sirve para atacar otro tipo de embarcaciones que son específicamente la flota de guardacostas de Estados Unidos, que un poco lo que hace es apoyar los esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos, y hubo un incidente directo de una embarcación china embistiendo una lancha de guardacostas. Entonces, esto coincidencialmente pasó mientras la secretaria de Seguridad estaba en Taiwán, entonces tal vez fue unos mensajes entre naciones, pero para nosotros eso se traduce en pérdida de biodiversidad, la, digamos, restricción de la capacidad de nuestras economías locales de generar ingresos a través del turismo. Y un poco esta investigación lo que hizo también fue mostrar y hacer un seguimiento a uno de los casos más emblemáticos, que es del Fan Yulin, que fue uno de las embarcaciones que sentó un precedente para la sanción. Entonces, un poco esta es la mancha de actividad que hay alrededor de la zona de Galápagos, para que un poco tengan presente cómo se ha ido perdiendo todo lo que es el control territorial, la seguridad nacional en este aspecto, considerando digamos, la fauna pesquera, la producción pesquera como un recurso del cual dependen todos los pescadores artesanales. Y esto es un problema también porque, digamos, teniendo en cuenta todo lo que es toda esta flota gigante fuera de nuestras aguas territoriales, extrae toda la riqueza
toda la riqueza faunística, digamos, y para todos los pescadores artesanales es muy complicado y se ha vuelto cada vez más difícil obtener o sacar un medio de vida a partir de la pesca artesanal. Un poco comentarles que este estudio lo que hizo fue, o sea, tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. En la parte cuantitativa lo que se hizo fue un poco hacer el seguimiento a todas estas embarcaciones. Aquí podemos ver, esto me parece interesante que tomemos conciencia que uno de los puertos de los que sale y a los que ingresa esta pesca ilegal es de Pozorja, y donde, digamos, se desembarca toda esta faena ilegal es en Palta, y en alta mar lo que hacen es un poco intercambiarse las cargas entre los diferentes barcos. Aquí está toda la flota de los Fan Yuanyu, que son todos los barcos de la misma casa, de la misma empresa comercial del Fan Yuanyu, que digamos hacen todo este intercambio alrededor de la zona marítima de Galápagos. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos aquí como región un patrimonio natural que debemos tomar en cuenta, un poco por el tema del tiempo. Comentarles aquí otra embarcación que también tuvo, digamos, incidentes de incautación, mostrarles cómo operan alrededor de la zona de exclusión económica y donde hacen el intercambio, es unas pocas millas, y posteriormente su destino directo es el Mar de China. Un poco la otra embarcación donde también hace los mismos recorridos. Y bueno, un poco las especies con las que se evaluó esto son las especies que una de las académicas reconocidas, la profesora Bonacorso, hizo un registro de esta incautación. Y bueno, la gran mayoría son el tiburón sedoso. Entonces, estamos nosotros quedándonos sin biodiversidad, perdiendo nuestra fauna. Nuestros pescadores artesanales no pueden obtener medios de vida. Mientras tanto, se extrae la riqueza de manera impune. Digamos, hay sanciones, hay un poco de sanciones económicas, tal vez cárcel, pero como mencionaba el profesor Cesarini, sí es bien controversial el ejercer o el actuar del aparato judicial. Esto un poco por comentarles lo que se hizo, y mis colegas expertos me ayudaron a construir estos escenarios hacia el 2050, que es un escenario construido a partir del Centro de Investigación para la Sostenibilidad. Tienen un escenario hacia el 2050 y bueno, lo que nosotros como país deberíamos hacer es poner esto como prioridad y unirnos a países como Panamá, Colombia, Honduras, donde están, digamos, son otros mares que se ven afectados por esta problemática, y hacer que nuestras NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, tengan actividades comunes para la protección de estas especies. Entonces, eso fue como el resultado de, digamos, el mejor resultado de políticas públicas de acuerdo con los expertos que fueron consultados, porque también se consideró un escenario armamentista en el cual se ejerce coerción, y no necesariamente esto significa que vamos a lograr nuestro objetivo de protección de la biodiversidad. Entonces, esto un poco para comentarles, y digamos, debemos nosotros un poco tomar en cuenta nuestros intereses como nación, la posición que tenemos frente a China, y bueno, ir un poco considerando que estamos nosotros yendo y viviendo el escenario no deseado. Muchísimas gracias. Gracias, Eliana. Ahora quisiera presentar
a Milko Schwarzman, espero haber pronunciado bien. Él va a presentar la ponencia Mar de Controversias, Flota Pesquera China en Sudamérica. Milko es especialista en conservación marina y pesca ilegal, fue coordinador de campañas de Greenpeace Argentina e internacional, participando en campañas contra la caza de ballenas, la pesca ilegal y la contaminación marina en el Atlántico Sur, la Antártida, el Mar del Norte y el Índico. Fue asesor de la Comisión de Asuntos Marítimos del Congreso de la Nación Argentina. Ha liderado acciones en varios países de América Latina y representado a la sociedad civil en foros globales. Es autor de numerosas investigaciones y referente regional en la investigación sobre violaciones de los derechos humanos a bordo de barcos pesqueros. Actualmente es investigador del proyecto The Outlaw Ocean y es parte del Círculo de Políticas Ambientales en Argentina. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Me dicen que no tienen mi presentación, pero la subí al Drive hace ya una semana, creo. Bueno, quería decir un par de cositas. Tengo una presentación que se las voy a pasar ahora, que es muy visual. Voy a ir muy rápido porque es un tema así como el de Leana o el de la selva, que necesitan de imágenes para transmitirse. Y como dijo la vicerrectora Andrea, encantada, dijo la voz de las comunidades, que bueno, aquí tenemos a Roxana. Yo voy a tratar de comunicar la voz de las poblaciones marinas y los tripulantes de estas embarcaciones. Bueno, voy a ver si encuentran la presentación. Bueno, mientras voy a seguir hablando, como decía hoy Sergio y en muchas exposiciones se ha comentado, estos temas no son culpa de China o de un gran poder exterior, sino que nuestros países tienen una gran responsabilidad en esto. Esto ocurre porque tenemos debilidades institucionales, tenemos funcionarios corruptos o funcionarios que no defienden los intereses de nuestro país y por eso ocurren estas situaciones, como no tenemos que olvidarnos de nuestra propia responsabilidad. Bueno, me dicen que siga hablando mientras buscan la presentación. Estaba en el Drive, pero no encuentran mi perfil. Bueno, voy a contar algunos casos anecdóticos. El primer pesquero chino capturado por pesca ilegal en Latinoamérica fue en 2001. Ese fue el principio cuando empezaron a llegar los primeros pesqueros chinos a Sudamérica. Se empezaron a operar en el Atlántico Sur. En el 2001 Argentina captura el primer pesquero ilegal chino y el último lo capturó en enero de 2025, hace algunos meses, que era un pesquero que tenía bandera de Vanuatu. Es una nueva herramienta que utiliza China en banderar sus barcos en otras naciones. Y yo había detectado hace un año que habían aparecido algunos pesqueros de Vanuatu y de Camerún pescando en el Atlántico Sur. Era muy raro que se vengan de Vanuatu, del Pacífico Sur o de Camerún, de África a pescar, pero luego de investigar vi que los dueños, el beneficiario final, son empresas chinas, basadas en China, y que los barcos habían sido recién construidos y habían partido de China, nunca habían estado en Vanuatu ni en Camerún, y ese barco fue capturado en enero. Afortunadamente Argentina, no fue capturado, en realidad fue detectado, y Argentina logró cobrarle la multa a Vanuatu de pesca ilegal. Otro aspecto que se ha mencionado, muchos dicen apagan el radar o el transmisor satelital. Las embarcaciones lo que tienen es un transmisor de radio que se llama AIS, Sistema Automático de Identificación, que es para evitar colisiones. Y ese sistema es el que vemos a veces en las imágenes satelitales y lo que hacen es apagar ese transmisor. Los que seguimos esta flota utilizamos también otras herramientas de seguimiento satelital que permiten ver a las embarcaciones aunque apaguen ese rastreador que bueno, yo hoy voy a mostrar ese tipo de herramientas. Por favor, paciencia, unos minutos y estamos resolviendo este tema. Okay. Podemos pasar entonces los papeles para que puedan anotar las preguntas mientras tanto de las previas participaciones.
Bueno, si quieren hacerme preguntas, es una lástima que no esté la presentación, estuve trabajando en ella. Mientras estuve en Galápagos, que estuve la semana pasada, a la noche me pasaba la madrugada preparando la presentación, pero bueno. Como les comentaba, los barcos se los puede ver por ese sistema de transmisión satelital, que es una radio en realidad, que lo suelen apagar. Yo hice una investigación hace como 10 años sobre cómo manipulan ese sistema la flota china. No solo lo apagan, sino que utilizan barcos gemelos. Transmiten como si estuvieran navegando por la Antártida o el Amazonas, mientras están enfrente a Galápagos o al Atlántico Sur. La flota china, voy a contar más de la región. La primera vez que se aproximó a Galápagos fue en el año 2017, coincide con la captura de ese barco carguero, el Fuyuan Yuleng 999, que era un barco que estaba atravesando Galápagos y que se lo capturó por casualidad. Ojo, no fue una captura intencional o por vigilancia, se transmitió por radio al barco de noche, se le pidió información y como el barco no respondía, se envió una pequeña embarcación a que lo inspeccionara y ahí es que detectaron la carga de tiburones y especies amenazadas, se lo capturó, se lo detuvo y se lo incautó y pertenece a la Armada de Ecuador, pero era una situación que había ocurrido ya con regularidad, fue una casualidad. La flota comienza a operar en 2017 alrededor de Galápagos y en 2021 el gobierno de Ecuador, esto fue un descubrimiento que hice, en 2021 detecto que la flota china se desplaza 50 millas fuera de la zona de economía exclusiva de Ecuador. Cuando me comunico con biólogos y colegas y científicos y del gobierno de Ecuador, me decían que era por la temperatura del agua y que el calamar se había alejado 50 millas de la zona de economía exclusiva. Era un poco extraño, yo mucho no confiaba, pero bueno, seguía la flota durante todo 2021 y en 2022 finalmente el gobierno de Ecuador lo hace público y admite que había logrado con China que se alejen 50 millas de la zona de economía exclusiva y en 2022 Perú logra lo mismo y en 2023 la flota china opera a 50 millas por fuera de la zona de economía exclusiva, o sea, 250 millas. Eso ocurrió hasta 2023, el año pasado, lo detecté, lo iba a mostrar hoy, la flota china dejó de operar a 50 millas y volvió a operar en la milla 201, llamémosle, o al borde de la zona de economía exclusiva. Otro objeto que ocurrió, otra situación que ocurrió en el Pacífico también y en el Atlántico, es que en 2020 el gobierno chino anuncia que va a realizar, debido al escándalo de la pesca de las flotas pesqueras ilegales chinas, anuncia que va a hacer una moratoria de pesca temporal y zonificada en el Atlántico y en el Pacífico. Bueno, eso salió en la prensa, un gran anuncio de China, va a hacer una moratoria a su flota pesquera en el Atlántico y en el Pacífico. Bueno, ahí está, por fin, buenísimo. Me va a llevar unos minutos más, pero quiero decir, China anunció una moratoria, yo ahora les voy a mostrar, y la moratoria de la zona de China y la temporada de pesca coincidía con la temporada baja de calamar. O sea, cuando no había calamar, no había pesqueros y en una zona en donde no pescaban. Yo hice una investigación y lo publiqué y cuando me entrevistaban, yo le decía a los periodistas, lo que hizo China fue una moratoria de pesca en la luna. Porque hizo una moratoria donde ningún pesquero chino pesca y donde no hay calamar en temporada baja. Quiero decir, esos casos demuestran claramente, son acciones, la flota está controlada por el gobierno chino, demuestran hechos, digamos, ¿no? Porque acá yo no quiero analizar una situación de lo que me parece, que piensa China, que es su ideología. Voy a mostrar hechos, cada uno los juzga como le parece. Bueno, arranco ahora, perdón, espero que les gusten las imágenes. Voy a ir muy rápido. Esos colores son colores de calor, las flotas que operan alrededor de Latinoamérica. Rojo es China, amarillo España, verde es Corea del Sur y azul es Taiwán. Esa es la operación durante un año, desde el 1 de enero de 2002, durante muchos años, desde el 2012 a 2025. ¿Por qué vienen estos barcos? Vienen por la riqueza natural, porque ellos ya sobreexplotaron sus recursos pesqueros. Muchos de estos países tienen prohibiciones, tienen colapso de pesquerías, envían su excedente de pesca a otras regiones del mundo. Y también por una cuestión geopolítica de tener presencia y tener decisión sobre lo que ocurre en esos lugares. Asegurarse el acceso y el dominio de los recursos naturales. Acá ya lo explicaron muy bien. ¿Cómo se solventa esta flota? ¿Por qué vienen de tan lejos? ¿Cómo pueden competir, venir barcos nuevos, modernos y operar aquí miles de kilómetros de sus países? Bueno, yo le llamo que tienen 3 subsidios. Uno es el estatal,
Por ejemplo, la flota china le carga todo el combustible del gobierno chino a los barcos y la construcción de muchas embarcaciones, la mitad de la embarcación la financia el Estado chino, embarcaciones privadas. Luego hay embarcaciones que pertenecen al Estado nacional o provincial chino. El otro subsidio es no cumplir con ninguna norma ambiental, sanitaria, laboral, o sea, nuestras embarcaciones de nuestros países tienen que tener mano de obra local, estar registrado, pagar impuestos, tener seguro, usar chalecos salvavidas. Estas flotas no tienen chalecos salvavidas, no tienen ni siquiera pintado el nombre de la embarcación, violan todas las normas internacionales de navegación. Yo he estado a bordo de las embarcaciones, conozco a los tripulantes, lo que les estoy contando es porque lo viví, hice patrullaje, voy a los puertos. No solo lo sigo por satélite. Yo voy a hablar básicamente de los impactos ambientales y a los derechos humanos. Perdón que voy rápido. Esa es la distribución de la flota china en las costas de Sudamérica. Las zonas blancas es donde hay mayor concentración y esfuerzo pesquero. Si bien se ve que en el Pacífico es más grande la mancha, en el Atlántico hay casi el doble de embarcaciones, pero están más concentrados. Ahí, como mostraba hoy Elena, de dónde provienen, se puede ver claramente dónde transitan y de dónde vienen. Esto es cómo son los barcos. Las dos fotos de abajo las tomé yo. El primero es el que pesca calamar, potero, se llama jigger. El de la derecha es un arrastrero, usa grandes redes, y el de la izquierda es un barco palangrero, que son los que pescan tiburón. No confundamos, la mayor parte de la flota china son poteros. No pueden pescar tiburón por su arte de pesca. Los que pueden pescar tiburón es el de abajo a la izquierda, que usan grandes líneas kilométricas de anzuelos. Pescan tiburón, atún, tortugas, aves marinas, porque son anzuelos con carnada que están cerca de la línea de flotación. Entonces todo tipo de vida marina es el tipo de pesca más destructiva que existe, el menos sostenible. Y bueno, acá las especies de calamar más capturadas del planeta. El calamar de Humboldt, lo gigante del Pacífico, es el más capturado del planeta, y el segundo es el calamar de aleta corta del Atlántico Sur, aunque en 2017 fue el más capturado del planeta, el del Atlántico. Otro aspecto acá de los países de la región. ¿A qué puertos acceden estos barcos? Ahí podemos ver a Perú, en el Pacífico, los puertos más predominantes que dan apoyo a esta flota. Es interesante porque varios pesqueros chinos fueron capturados por Perú por hacerles pesca ilegal a ellos. O sea, Perú les da el puerto, les da todo el apoyo logístico, les encubre las actividades ilegales, les permite el tráfico de especies amenazadas, pero los mismos chinos le pescan ilegalmente a Perú. Desde el año pasado comenzaron a utilizar el puerto de Iquique, me parece, en Chile, ahí lo tengo. También le hicieron pesca ilegal a Chile a fin del año pasado, un pesquero chino, pero Chile les comenzó a dar apoyo logístico desde el año pasado hasta principios de este año. Aquí estos puntitos rojos son barcos, cada punto es un barco y están distribuidos por el armador, por el dueño de la embarcación. Yo ahí resalté CNFC, es China National Fisheries Corporation, dependen del Estado chino, o sea, son barcos del Estado chino. A su vez hay otras empresas que también dependen del Estado Nacional chino o que son de estados provinciales. Es muy difícil detectar el beneficiario final porque tienen tipo de formas de encubrir quiénes son los accionistas o dueños, pero toda la flota está controlada por el Estado. Acá hice una reseña histórica, no quiero demorarme mucho. China comienza la pesca en aguas distantes en 1985. En 2001 se captura el primer pesquero chino en el Atlántico Sur. 2017 Ecuador detiene al Fuyuan Yuleng. En 2017 5 pesqueros chinos atacan e intentan investir a un barco de la guardacostas argentino, prefectura le llamamos. Tuvieron que defenderse disparándole con todas las armas que tenían. Eran 5 barcos contra uno. Algunos de esos barcos pertenecían al Estado Nacional chino. O sea, son unas acciones de agresión y violencia por embarcaciones controladas por el Estado Nacional. Son casi actos de guerra. Imagínense si un barco del Estado Nacional de Ecuador pesca ilegal en las aguas de China, ¿no? Lo hunden de un misilazo sin más preguntas, ¿no? Bueno, impactos ambientales. Eso es un gráfico que obtuve de un libro del Foro del Mar Patagónico, que es una coalición de organizaciones ambientalistas. Eso es lo que ocurre en el Atlántico Sur con el calamar, pero es muy similar la cadena alimentaria del calamar. El calamar es alimento y se alimenta de muchas especies. Cualquier impacto sobre la especie tiene un impacto sobre toda la cadena alimentaria. O sea, el plancton y el calamar son los eslabones principales de las cadenas alimentarias de los océanos, prácticamente de nuestras regiones. O sea, y lo que más pesca la flota china es calamar. También pescan de todo. Ese es un
juvenil de elefante marino, una especie protegida en Argentina, capturada por un barco pesquero Lu Qing Xuanshu 206. Abajo se puede ver la ruta migratoria de los elefantes y arriba la ruta del barco. El barco opera en donde se alimentan los elefantes, esa flota. Ese barco Lu Qing Xuanshu 206 descargó 3 tripulantes fallecidos en el puerto de Montevideo. El primero tuvo una denuncia ante la justicia de la Armada de 2 tripulantes filipinos que escaparon por las condiciones de vida a bordo. Uruguay no hizo nada. Unos meses después, más tarde, 2017, ese barco descargó un muerto. 2 años después descargó el segundo y el tercer muerto, para que no quede registrado en el puerto de Montevideo, lo transfirió a un barco carguero panameño, que lo descargó el Bao River en Montevideo para que no quede registrado el barco chino. Quiero decir, son barcos que tienen prontuario de abuso de derechos humanos, pesca ilegal, de todo lo que se imaginen. Ese es un tiburón peregrino, es la segunda especie de pez más grande del planeta después del tiburón ballena, capturado por ese barco. Y lo que pueden ver es un mapeo que hace del fondo marino y hacen investigación marina en la Plataforma Continental Argentina, que fue reconocida por la ONU. Quiero decir, no solo capturan calamar y especies de peces, quiero decir, capturan... Y esto, a ver si se puede ver el video. Ahí es un barco chino que están matando a palazos, es un palo con una cuchilla en la punta, lo están matando a palazos y cortes a bordo de un barco que pesca calamar también, no es muy extraño, chino, ahí se ve la empresa. Esas son 6 barcos de esa empresa que operan en el Pacífico y el Atlántico. Yo tengo muchos videos de ese tipo que me los envían los tripulantes. O sea, no solo depredan las especies de peces, sino todo tipo de fauna marina. Esta flota nadie habla de la gran contaminación que generan. Imagínense, en el Atlántico son más de 500 embarcaciones, 400 chinas, y en el Pacífico más de 300, contaminando permanentemente. Algunas embarcaciones están hasta 1 año sin ir al puerto. Eso es un reporte que salió de Galápagos, cómo se ha detectado basura de origen chino reciente, o sea que ha llegado de embarcaciones que no ha tenido el tiempo de llegar desde China continental. Eso es un barco coreano, pero quería mostrar el ejemplo. Apareció ese delfín que está amenazado, que se llama franciscana, le dicen, enredado y muerto con esa bolsa que tenía el nombre de la embarcación que había arribado al puerto de Montevideo hacía algunas horas. O sea, los problemas de la contaminación, ¿no? Además de los plásticos y todo eso. Ese fue el caso del Fu Xuanzhuleng, emblemático. Ese es uno de los barcos que transfirió carga al Fu Xuanzhuleng, opera en el Atlántico también, es el mismo problema. Esa foto la publicó un periodista de Ecuador que se viralizó y salió en todos los medios de Ecuador y hasta en medios del mundo, de la flota china en frente a Galápagos. Él tuvo que salir unos días después a desmentirse y aclarar que esa foto había sido tomada por un pescador en el Atlántico Sur. ¿Se entiende? O sea, él publicó una foto como si fuera en Galápagos, pero era en el Atlántico. Pero lo que yo quería señalar no era la equivocación del periodista de Ecuador, sino es la misma flota, es la misma foto, o sea, no importa, son los mismos barcos, o sea, se tomó en el Atlántico, pero bueno, muestra el mismo problema. Esos son 28 tripulantes africanos que escaparon de un barco chino que tenían grilletes en los tobillos. Perdón, me voy a demorar un poco más porque no estaba la presentación. 28 tenían grilletes en los tobillos, trabajaban encadenados, escaparon de un barco chino, GAD-1. Ahí tienen las fotos, esto salió en todo el mundo este caso. Ese barco está operando ahora acá enfrente de Ecuador. Y ahí no se ve, pero ha concurrido a los puertos de Perú. Ese barco que escaparon 28 tripulantes africanos que trabajaban encadenados. Eso es lo que ocurre con esta flota. Y que nuestros países son cómplices, tienen responsabilidad. Es el Huo Xin 902. 4 tripulantes escaparon del puerto de Montevideo, también operan en el Pacífico. Este es otro barco, el 279, desembarcó 2 fallecidos en Montevideo, también opera en el Pacífico. Y al menos 6 barcos que operan en el Pacífico descargaron tripulantes muertos en Montevideo. Yo hice un estudio donde demostré que la flota china descargó un tripulante por mes fallecido en el puerto de Montevideo. Salió tapa del principal diario de Uruguay en el país. Este es un barco que el año 2023 estaba en la rada de Uruguay y un tripulante tiró una botella con un mensaje de auxilio que lo encontró una mujer en la playa. La empresa que recibe esos barcos y hace la operación de ese barco tiene muchos nexos con el expresidente de Uruguay. Esa empresa que opera estos barcos y encubre las actividades ilegales y el tráfico ilegal de fauna, creó una ONG de conservación marina en Uruguay. La presidenta de la ONG de conservación marina, de la empresa de pesca ilegal, es la hermana del expresidente de Uruguay. Nosotros escribimos un reporte sobre eso. Salió en los medios de Uruguay. Esto es una lista de barcos con prontuario. Aquí es cómo aumentó el esfuerzo pesquero de China.
Las líneas de colores son Corea, Taiwán y España, y la roja China. Pueden ver desde el 2012 aumentó en gran cantidad, bueno, la flota china. Y al lado, esto tiene que ver para los que saben de biología. El número de barcos se estabilizó, imagínense, en la época de la pandemia. La única flota del mundo, otro estudio que hice y fue publicado, la única flota de pesca del planeta que mantuvo la actividad al mismo nivel previo a la pandemia fue la de China. El resto de los países del mundo en la pandemia decayó su captura pesquera. Lo importante es que el esfuerzo de captura aumentó sin que aumente la cantidad de barcos. Esto significa que es más difícil capturar a la especie, hay que hacer más esfuerzo, hay que salir más horas de pesca. Eso es un signo de un gran estrés sobre la especie y la población. ¿Se entiende lo que digo? Los mismos barcos tienen que estar más y más tiempo en alta mar para pescar lo mismo. Demuestra un estrés en las poblaciones de calamar. Eso es la flota china. Voy a ir cerrando. Bueno, quería contar acá, bueno, cuáles son similitudes entre el Atlántico y Pacífico. Hice una comparativa, hay muchas similitudes y diferencias. ¿Qué especies pescan? ¿Cuántos barcos son? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de arte de pesca usan? Tuve una radiografía. Esto fue lo que les comentaba hoy. La flota china a la izquierda 2016 no pescó en Galápagos. Comenzó en 2017, si pueden ver arriba. Esto es cuando se alejó las 50 millas que les comentaba, que los detecté y que acá me negaban. Me decían que el calamar se había alejado 50 millas por la temperatura del agua y todo eso. Perdónenme, pero bueno, yo no les creí. Y en 2022 el gobierno de Ecuador lo admitió, que había logrado un acuerdo con China para que se alejen 50 millas, lo cual yo lo reconocí, salió en la prensa internacional este informe que yo hice. Y miren lo que salió en Argentina. Ecuador logró en un año lo que Argentina no hizo en 20. Argentina no logró que la flota china nos acerque ni una milla, con un prontuario mucho más grave, digamos, histórico. En el 2020 el gobierno de China, eso es captura del Ministerio de Agricultura de China, anuncia la moratoria que yo les decía. Ese análisis lo hice yo, la zona de la moratoria y la temporada. Salió ahí en una publicación, las dos zonas naranjas son las moratorias. Y bueno, como les decía, esas moratorias fueron fuera de la temporada de pesca y en zonas donde ellos no pescan, o sea, era como una moratoria en la luna. Acá, bueno, se puede ver cuando en 2024, el año pasado, ya la flota china vuelve a acercarse a la milla 200. O sea, resumiendo, los dos anuncios o acuerdos que hizo China los incumplió. Son hechos, están ahí las imágenes satelitales, yo no lo dibujé a eso, ¿no? Bueno, hay impactos sobre nuestros países. Eso que ven a la derecha son lo que se llama kill marks. Esa foto la tomé de un guardacostas argentino, todos los barcos capturados. Ese es uno, Argentina tiene 4 guardacostas y 4 barcos de patrulla de la Armada, o sea, ese es uno solo, todos los pesqueros chinos capturados, y ese es el caso que les comentaba, que tuvieron que defenderse a los cañonazos. Y bueno, los conceptos que podemos resumir, les decía hoy, son muchos. Algo importante, quiero cerrar y no olvidarme, ya termino, que un barco pesque ilegal es cuando pesca en la milla 199 dentro de la zona económica exclusiva. Cuando pesca en la 201, que es no regulada, no declarada, jurídicamente cambia la denominación, pero el impacto ambiental es el mismo. Las especies, los tiburones desconocen que de esta milla para la otra es legal. Quiero decir, hay que resolver el problema de la flota en aguas internacionales y los países de la región del Pacífico tienen que urgentemente hacer esfuerzos para que la Organización de Regulación Pesquera del Pacífico regule el calamar porque no está regulado. Es una depredación permanente. Y bueno, ya termino. No es un problema solo de recursos pesqueros, es un problema geopolítico, de soberanía, social, económico, ambiental. Yo le llamo el infierno en el mar, barcos que tienen esclavos, que contaminan, que sobrepescan, que depredan todas las especies, no importa la temporada, si son crías que no llegaron a la edad de reproducción. Bueno, muchas gracias, disculpen que se me hizo largo. Muchas gracias, Milko, muy interesante, y creo que todas las presentaciones son provocadoras y obviamente creo que nos llaman a la conciencia y que merecen mucha discusión. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, por lo que vamos a tomar preguntas. Hemos pensado una pregunta por ponente, ¿no? Entonces voy un poco a la primera pregunta. Sería para Eleana. ¿Qué vacíos identificas en nuestro marco jurídico actual respecto a la protección de recursos marinos y qué reformas legislativas consideras prioritaria para salvaguardar la biodiversidad de Galápagos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vacíos jurídicos es un concepto muy interesante en el Ecuador porque somos uno de los primeros países que ha reconocido los derechos de la naturaleza. Nosotros en progresividad de derechos, digamos, tenemos un marco normativo jurídico constitucional y garantista excepcional. Lo más importante y lo que menos se cumple son todas estas leyes, es decir, tenemos las mejores leyes de protección de la naturaleza, los ríos, los mares se pueden reclamar y como persona jurídica nosotros podemos tomar la iniciativa y reclamar estos derechos, pero especialmente el cumplimiento de todas estas normas es donde hay un vacío tanto de financiamiento institucional, la regulación y digamos, la construcción de las instituciones del Estado. Como les comentaba, por ejemplo, no podemos ni siquiera aplicar la Convemar porque no les pasaban al INOCAR un presupuesto para poder comprar un barco y poder explorar el fondo marino y poder enviar un informe y con este informe nosotros poder ejercer nuestra soberanía marítima y ejercer el control sobre nuestros recursos marinos. Entonces, más que vacío jurídico, lo que hay es una ausencia de voluntad política, ausencia de financiamiento y sobre todo una corresponsabilidad entre, digamos, en este contubernio que hay entre los actores económicos que ejercen el poder político y esto realmente es lo que a nosotros nos deja tanto en el mar como en los bosques, en las montañas, nos deja sin naturaleza, digamos, estamos siendo testigos de ecocidios y de etnocidios en condiciones laborales infrahumanas. Entonces, esto, digamos, lo que nos hace falta es implementar todas las normas que tenemos. Ok, gracias, Ileana. Ahora seguimos con una pregunta para Roxana. Hemos visto que las industrias extractivistas, especialmente la minería, están siendo el foco del actual gobierno. Se habla de acciones incluso de la familia Noboa en diferentes mineras. ¿Cómo se están organizando las comunidades para hacer frente a las políticas que se vienen en los próximos años? ¿Existe la posibilidad de una alianza entre organizaciones de distintas comunidades para la defensa del territorio? Sí, como en nuestra región amazónica tenemos la Madre Confeneae, que está abarcada por 14 nacionalidades y esta organización pues trabaja con muchos dirigentes que lamentablemente, no sé si decirlo aquí, pero hay muchos dirigentes que de pronto, tal vez hay muchas personas que dan propuestas para que esta propuesta que sea como comunitaria desde la cosmovisión de los pueblos se pueda ejecutarse con más protección y conservación, como así mencionaba Loe. La Constitución ampara muchísimo a los pueblos y nacionalidades, tenemos muchísimos derechos como pueblos y la naturaleza también, y acompañado de eso es que nosotros como pueblos de forma colectiva podemos defender los territorios. Pero a veces, aunque se presenten proyectos de conservación, aunque se trata de denunciar cuestiones sobre la minería, es tan difícil el poder económico que lleva el gobierno, ¿no? Entonces, cuando el gobierno no hay como esa voluntad política, yo pienso que por más que las comunidades indígenas estemos tratando de defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos, va a ser tan complejo seguir en esta lucha. Por eso yo siempre, en cada intervención que puedo estar, trato de mencionar que el gobierno entrante o saliente, debería ser quien nos ampare también esa protección desde la conciencia humana, porque nosotros como comunidades, muchos grupos tal vez están luchando sin papeles y muchos grupos que tienen esa posibilidad de estar vinculados con ONGs o fundaciones, tal vez tratan de defender los territorios o a su vez llegar al gobierno con propuestas mediante la Confeneae y otras organizaciones, pero
se sobresale de esas perspectivas de proteger y conservar la Amazonía. Entonces, a veces uno queda como en ese vacío de qué podemos hacer si por más que hay un escrito, por más que hay una denuncia, por más que se presentan propuestas, no nos escuchan, porque hay muchos grupos o pueblos que tal vez aceptan esto por necesidades, pero también más abajo hay muchos grupos o comunidades indígenas que están sufriendo ahora mismo por no tener el agua. Solo el no tener agua, y creo que es tan difícil para muchas comunidades no estar en esta lucha de forma colectiva, o sino que el gobierno no nos considere. Entonces, pienso que el gobierno debería, desde su conciencia, afrontar esta lucha conjuntamente con nosotros los pueblos. Creo que tal vez ahí se podría seguir manteniendo la biodiversidad que hay en la Amazonía, lamentablemente, y les quiero decir que el día de hoy, en estos momentos, en estos segundos, los ríos siguen siendo contaminados, siguen avanzando, en un solo día pueden destruir algunas hectáreas. Entonces es un tema tan complejo de hablar sobre estas cuestiones políticas y de la misma Constitución que nos ampara y que no nos están escuchando. Muchas gracias, Roxana. Y finalmente, creo que nos podemos tomar un minuto más para una pregunta para Milko. ¿Qué rol tiene el gobierno ecuatoriano y otros gobiernos como Estados Unidos en combatir la pesca china ilegal a través de los guardacostas? Bueno, voy a arrancar por el final. El gobierno de Estados Unidos tiene sus intereses y sus roles. Si quiere colaborar en la lucha contra la pesca ilegal, sea del país que sea, está perfecto. Pero creo que nuestros países tienen que focalizarse en un trabajo coordinado regional, o sea, es un problema común a todos los países de Latinoamérica y tiene que surgir de ellos. La responsabilidad del gobierno de Ecuador principalmente tiene que ver con su participación en la Organización de Regulación Pesquera del Pacífico Sur, en donde China rechaza que se regule la pesca del calamar. Obviamente no quieren que nadie los controle y que nadie sepa lo que hacen sus embarcaciones, así que el primer paso sería empujar que se regule la pesca ahí. Creo que debería lograr nuevamente que China se aleje 50 millas de la zona de economía exclusiva. Obviamente no es que va a haber un menor impacto ambiental, pero lo va a alejar de sus costas. Y lo que decía Eliana acá, que ocurre en mi país también, en Argentina, tenemos las mejores leyes ambientales del planeta, somos un ejemplo, pero no se cumplen y no hay voluntad política. Así que creo que hay que arrancar con la voluntad política. Y como mostraba ella hoy, tenemos problemas gravísimos en la industria pesquera de nuestros propios países, y a veces es fácil señalar a otros, pero quiero decir, es parte de un mismo problema el que tenemos en la pesca en nuestro país con el problema de la pesca china en nuestros mares, ilegal y no regulada, y tiene que ver con la voluntad política. Y por eso es importante estos espacios, la participación ciudadana desde nuestro lugar, desde la academia, desde nuestro trabajo, promover que el Estado tome el rol que le dimos que tome, que los funcionarios hagan su trabajo y defiendan los intereses de quienes les pagamos su sueldo. El problema que tenemos es que nuestros funcionarios, como mencionaban hoy, viene China y les plantea las condiciones y aceptan todas las condiciones y no proponen nada en contra. Y eso lo vemos en Argentina. Entonces, bueno, creo que la voluntad política es fundamental y una de las medidas más urgentes es que se regule la pesca de calamar en el Pacífico. En el Atlántico tenemos una situación mucho más grave. En el Atlántico no hay regulación de ninguna especie prácticamente, o sea, es, como decía yo, es una anarquía completa, una destrucción. En el Pacífico por lo menos tienen ya un organismo creado. Con las organizaciones allá en Argentina estamos tratando de que Argentina impulse la creación de algún organismo de conservación y regulación pesquera en el Atlántico Sur. Muchas gracias, Milko. Muchas gracias a todos los participantes, los ponentes del día de hoy. Gracias a todos por estar aquí y les invitamos a un coffee break y luego retornan a las 11:30, en 10 minutos. Muchas gracias.